La calorimetría es la ciencia de medir el calor transferido en las reacciones químicas o cambios físicos, los cuales pueden ser exotérmicos o endotérmicos. El instrumento utilizado en calorimetría se denomina calorímetro. Es una herramienta analítica eficaz para caracterizar las propiedades físicas de un polímero. Esto nos permite determinar de punto de fusión, cristalización, temperaturas de transición mesomórfico, la entalpía y la entropía correspondiente de cambio. La transición vítrea y otros efectos que muestran cambios, la capacidad de calor o calor latente también pueden ser estudiados. Este último en particular incluye reacciones químicas tales como el curado de resinas epoxi, la degradación y pérdida de los componentes volátiles. Principios generales de la calorimetría. 1. Siempre que entre varios cuerpos haya un intercambio de energía térmica, la cantidad de calor perdido por unos cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por los otros. 2. La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su variación de temperatura. Así, para elevar la temperatura de un cuerpo de 20 grados se requiere el doble de cantidad de energía térmica que para elevarla a 10 grados. 3. La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa. 4. Cuando varios cuerpos a temperaturas diferentes se ponen en contacto, la energía térmica se desplaza hacia los cuerpos cuya temperatura es más baja. El equilibrio térmico ocurre cuando todos los cuerpos quedan a la misma temperatura. En la caracterización de polímeros se utiliza la técnica de calorimetría diferencial de barrido, con esta se analiza las transiciones térmicas, que son los cambios que experimenta un polímero mientras es calentado. La calorimetría de barrido diferencial, en inglés Differential Scanning Calorimetry o DSC, es una técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia es medida como una función de la temperatura. La muestra y la referencia son mantenidas aproximadamente a la misma temperatura a través de un experimento. La calorimetría de barrido diferencial puede ser utilizada para medir varias propiedades características de una muestra. Usando esta técnica es posible caracterizar procesos como la fusión y la cristalización así como temperaturas de transiciones vítreas, TG. Las transiciones vítreas se presentan cuando se aumenta la temperatura de un sólido amorfo. Estas transiciones aparecen como una alteración, o peldaño, en la línea base de la señal DSC registrada. Esto es, debido a que la muestra experimenta un cambio en la capacidad calorífica sin que tenga lugar un cambio de fase formal. A medida que la temperatura aumenta, un sólido amorfo se hará menos viscoso. En algún momento las moléculas pueden obtener suficiente libertad de movimiento para disponerse por sí mismas en una forma cristalina. Esto es conocido como temperatura de cristalización, TC. Esta transición de sólido amorfo a sólido cristalino es un proceso exotérmico y da lugar a un pico en la curva DSC. A medida que la temperatura aumenta, la muestra alcanza eventualmente su temperatura de fusión, TM. El proceso de fusión resulta evidenciado por un pico endotérmico en la curva DSC. La capacidad para determinar temperaturas de transición y entalpías hace de las curvas DSC una herramienta valiosa para producir diagramas de fase para diversos sistemas químicos. Generalmente, el programa de temperatura para un análisis DSC es diseñado de tal modo que la temperatura del portador de muestra aumenta linealmente como función del tiempo. La muestra de referencia debería tener una capacidad calorífica bien definida en el intervalo de temperaturas en que vaya a tener lugar el barrido. El principio básico subyacente a esta técnica es que, cuando la muestra experimenta una transformación física tal como una transición de fase, se necesitará que fluya más, o menos, calor a la muestra que a la referencia para mantener ambas a la misma temperatura. El que fluya más o menos calor a la muestra depende de si el proceso es exotérmico o endotérmico. Por ejemplo, en tanto que una muestra sólida funde a líquida se requerirá que fluya más calor a la muestra para aumentar su temperatura a la misma velocidad que la de referencia. Esto se debe a la absorción de calor de la muestra en tanto ésta experimenta la transición de fase endotérmica desde sólido a líquido. Por el contrario, cuando la muestra experimenta procesos exotérmicos se requiere menos calor para alcanzar la temperatura de la muestra.